Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, tengan muy pero muy buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí delante de la presencia del Señor, porque la verdad es que solo en su presencia podemos ser felices, podemos tener paz y gozo en nuestro corazón. Y aprendiendo cada día más de Él, todas sus enseñanzas, todo lo que Él quiera instruirnos para que seamos cada día mejor. Es difícil, no es fácil, es difícil para nosotros mejorar, estar de acuerdo al plan de Dios. No, nadie dijo que fuera una tarea fácil, pero con la ayuda de Él y apretándonos a nuestra voluntad de la que es la de seguir a Dios, no la de seguir al mundo, lo logramos, porque Él siempre nos da la fortaleza necesaria para que nosotros podamos ser cada día mejor. Pues bueno, hoy vamos a ver un tema más de patriarcas y profetas para ver qué fue lo que hicieron malo, qué fue lo que hicieron bueno. Algunos hicieron lo malo delante de Dios, otros hicieron lo bueno delante de Dios. ¿Qué fue lo que les pasó haciendo lo malo y haciendo lo bueno? Para que nosotros podamos enmendar nuestro camino y seguirlo a Él de la forma adecuada. Porque lo que tenemos que hacer es seguirlo de la forma adecuada. Porque no es seguirlo como yo quiera, no es seguirlo como a mí se me antoja. No, es como Él dice. Y Él nos va guiando, nos va protegiendo y nos va enseñando cómo podemos lograrlo. Pero eso lo logramos a través de su palabra. Y es estudiando la palabra de Dios como nosotros logramos ser cada día más aceptos en Cristo Jesús. Porque la verdad es que eso es lo que tenemos que buscar. La aceptación de Él para nosotros, para nuestras vidas. Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, hoy te damos una vez más la bienvenida a esta programación. Bendícenos, protégenos y guárdanos y ayúdanos a ser cada día mejor, porque la verdad es que sin tu ayuda no lo logramos. Bendice a los medios que hicieron posible llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, y ayúdanos a estar cada día mejor y a conseguir una prosperidad espiritual, una prosperidad en donde estas programaciones se difuminen por todo el mundo, para que la gente te conozca más a ti y llegue hasta los lugares que tú quieres que llegue. Bendice a
a todas las personas que se han de añadir y las que oyen nuestra programación. Los invitamos también a que nos oigan en Facebook Live, en YouTube, en Laicos en Acción y en Radio Costa Rica 930M. Bendice también estos medios de comunicación para que puedan alcanzar la gente o las personas que tú quieres que los alcanzar. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver la apostasía nacional. Antes vamos a hacer un recordatorio del rey David. El rey David hizo lo bueno delante de Dios, fue amado por Dios, él tenía un corazón de acuerdo a Dios, no quiere decir que no pecara, pero él rápidamente se arrepentía y hacía lo que Dios quería que él hiciera. Pero cuando él murió, le dejó el reinado a Salomón. Salomón durante la primera parte de su reinado hizo lo bueno delante de Dios. Fue un reinado muy próspero en la primera mitad, pero se casó con paganas y empezó a hacer lo malo delante de Dios. Y el reinado se vino a pique, porque cuando no estamos con Dios, siempre todas las cosas que nosotros hacemos, nada prospera. Pero cuando estamos con Dios, todo lo que hacemos prospera. Así es que entonces, después de que él murió, hubo una serie de hijos, nietos, que también llegaron a alcanzar el reinado. Unos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo. Unos hicieron lo bueno durante un tiempo, pero después hicieron lo malo. En el tiempo que estaban de acuerdo al plan de Dios, adquirían bonanza, adquirían seguridad, estaban en paz, pero cuando se apartaban de Dios, entonces eran atacados por las tribus de alrededor, les robaban las mujeres, los niños, los bienes que ellos tenían, las cosechas, todo lo perdían. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios. Perdemos las cosas y hasta que nos arrepintamos y volvamos nuestra mirada al Señor, es que volvemos a adquirir paz, gozo, prosperidad. Y no quiere decir que Dios nos va a hacer millonarios de un día para otro, porque Él nos da de acuerdo a sus riquezas en gloria y de acuerdo a la madurez que nosotros tengamos. Así es que eso es lo que pasó. Pero llegó el momento en que la apostasía se generalizó, porque ellos seguían a sus líderes, el pueblo seguía a sus líderes, e hicieron lo malo delante de Dios y el pueblo se corrompió y empezó la apostasía. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Pues desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías compareció ante Acab, el pueblo de Israel sufrió una constante decadencia espiritual. Gobernada la nación por hombres que no temían a Jehová y que alentaban extrañas formas de culto. La mayor parte de ese pueblo fue olvidando rápidamente su deber de servir al Dios vivo y adoptó muchas de las prácticas idólatras. Recordemos también que todas las esposas que Salomón llegó a tener, más de 700 esposas y cerca de 300 concubinas, y con ellas engendró hijos. Y esos hijos siguieron la costumbre pagana de sus madres y empezaron a hacer lo malo delante de Dios, adorar sus propios ídolos, y se hicieron idólatras. Nadab, hijo de Jeroboam, ocupó el trono de Israel tan solo durante algunos meses. Su carrera dedicada al mal quedó repentinamente truncada por una conspiración encabezada por Baasa, uno de los generales, para alcanzar el dominio. Mataron a Nadab con toda la parentela que podría haberle sucedido
y conforme a las palabras de Jehová que él habló por medio de su siervo Ahías Silonita. Y vamos a leer Primera de Reyes 15, del 29 al 30. Primera de Reyes 15, del 29 al 30. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por medio de Ahías Silonita, su siervo, por los pecados de Jeroboam que había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Dios de Israel. Ya Ahías el silonita, él había profetizado lo que le iba a pasar al pueblo y a Jeroboam. Él había cometido múltiples pecados. Gracias a Dios reinó unos pocos meses, porque si nosotros también vemos, los reyes, si hacían lo bueno, sus días de reinado eran prolongados, pero si hacían lo malo, sus días de reinado eran cortados. Y eso dependía del grado de pecaminosidad que ellos tenían, el tiempo que duraban o eran quitados de su reinado. ¿Por qué? Porque los pecados del rey, con ellos, la influencia era tan grande que hacía pecar a todo el pueblo. Ellos hacían pecar a todo el pueblo. A mí siempre me gusta comparar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y lo que sucedió en aquel tiempo se repite, y por eso hay que conocer la historia. En la actualidad, los gobernantes de la tierra hacen lo malo delante de Dios. La mayoría, yo no estoy diciendo que todos, pero sí la mayoría hacen lo malo delante de Dios. Están corruptos, nos llenan de impuestos, roban a las arcas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen leyes solo para la clase elitista, etcétera. Y no se están dando cuenta que al asumir estas actitudes, están contaminando al pueblo. Porque el pueblo empieza a imitarlos, empieza a haber corrupción en todas las instituciones estatales, en todas las iglesias, en los colegios, en las familias, por todo lado. Y empiezan a imitar lo que ellos hacen. Entonces, por eso es que Dios corta esas actitudes para contaminar menos al pueblo de Israel. Y así pereció la casa de Jeroboam. El culto idólatra inducido por él atrajo sobre los culpables ofensores los juicios retributivos del cielo. Y sin embargo, los gobernantes que siguieron, Baasa, Ela, Simri y Omri, durante un plazo de casi 40 años, continuaron en la misma mala conducta fatal. Después de Jeroboam siguieron también otros reyes como Baasa, lo repito, Ela, Simri y Omri. Ellos gobernaron durante casi 40 años, todos estos, y hacían lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo ya estaba contaminado. Y durante la mayor parte de ese tiempo, la apostasía en Israel era increíble. Y Asa gobernaba en el reino de Judá. Recordemos también que el reino de Israel había sido dividido en dos partes. Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Los dos. Y que los dos gobernaban al mismo tiempo. Un rey en Jerusalén, en Israel,
y otro reino en Judá. Igual unos hacían lo malo, mientras tal vez uno estaba haciendo lo bueno, el otro estaba haciendo lo malo. O los dos al mismo tiempo estaban haciendo lo malo. O los dos al mismo tiempo estaban haciendo lo bueno. Pero por lo general hacían lo malo delante de Dios. Durante muchos años hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios. Quitó los altares del culto ajeno y los lugares altos. Recordemos que ellos hacían cultos a dioses extraños en los lugares altos, así los llamaban. Hacían imágenes. Entonces, este señor Asa quebró las imágenes, taló los árboles, quitó los altares del culto ajeno y los altos, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Recordemos que la única forma de demostrarle a Dios que lo amamos es cumpliendo sus mandamientos. Tenemos que entender que es el amor a Dios el que nos hace cumplir los mandamientos. Y que cuando cumplimos los mandamientos, Él está satisfecho y empieza a bendecirnos. Y entonces este señor Asa, el rey, hizo que la gente obedeciera estos mandamientos. Quitó asimismo de las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 14, versículos 2 y 5. Segunda de Crónicas 14, versículos 2 y 5. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra su ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Se dan cuenta? Cuando uno hace lo bueno delante de Dios y cumple sus mandamientos, está en paz. No es estar solamente en paz con Dios, pues que es muy importante estar en paz con Dios, pero también estar en paz con uno mismo. Estar tranquila, saber que todo está en orden. Eso me trae gozo, me trae paz, me trae tranquilidad. Y cuando uno tiene gozo, paz y tranquilidad, es cuando mejor funciona. Porque Dios nos hizo así y Él sabe cómo nosotros funcionamos mejor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y así pereció la casa de Jeroboam. Él así pereció. Porque también cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, Dios nos quita de esta tierra. Y por lo general, cuando una persona hace lo malo delante de Dios, está arrastrando a su pareja, a su familia, a hacer lo malo, a hacer lo malo. Y entonces ahí es cuando viene y todos mueren. Y eso le pasó a Jeroboam. La fe de Asa se vio muy probada cuando Sera, etíope, con un ejército de 1,000 millares y 300 carros, que lo vamos a leer en Segunda de Crónicas 14:9. Segunda de Crónicas 14:9. Dice así: y salió contra ellos Sera, era un etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta
Santa Maresa. Nada más, imagínense lo que es tener que enfrentar a un ejército de semejante categoría. Pues este señor será etíope, invadió el reino. En la crisis, Asa no confió en las ciudades fuertes que había construido en Judá, con muros dotados de torres, puertas y barras, ni en los hombres diestros, porque por lo general nosotros confiamos en lo que tenemos para salir adelante. Entonces voy a agarrar esto, voy a hacer tal cosa, todo lo tiene uno completamente medido. Pero él no tenía la mirada puesta en esas cosas que habían edificado. Dice, vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos del 6 al 8. Y edificó ciudades fortificadas en ciudad, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos. Porque Jehová, ¿quién le había dado la paz? Jehová. ¿Quién es el que nos da la paz? Jehová. Él es el que nos da la paz. Y dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas, de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado perdón. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá. Eran 300,000. Y de Benjamín 280,000, que traían escudo y entesaban arcos, todos hombres diestros. Aquí nosotros vemos, imagínense, un ejército de más de 1,000,000 de personas que vienen a atacarnos. Y yo solo tengo 500,000 hombres. Recordemos que eran 12 tribus. 10 tribus se fueron con a Israel y estuvieron en Israel. Y 2 tribus nada más fueron las que estuvieron en Judá, que fueron la de Judá y la de Benjamín Y ellos tenían alrededor de 500 o 600,000 hombres que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Imagínense que más o menos, sacando un promedio, cada persona tenía que guerrear contra 2 personas. Los de una tribu eran 600 y de las otras eran más de 1,000,000 de personas. Así que más o menos, sacando un promedio, cada soldado, por decirlo así, tenía que guerrear contra 2 personas. Nada más imagínense lo difícil que eso es, porque si uno te ataca por un lado y te defendes, el otro te está atacando por otro lado. Así es que en esas circunstancias estaba la parte de Judá. Pero ellos no estaban confiando porque habían edificado muros, habían edificado puertas y todo para protegerse. Pero ellos no estaban confiando en eso. Vamos a ver qué fue lo que pasó. El rey confiaba ¿en quién? En Jehová. Él confiaba en Jehová de los ejércitos, en cuyo nombre Israel había obtenido en tiempos pasados maravillosas liberaciones. Mientras disponía sus fuerzas en orden de batalla, solicitó la ayuda a Dios. Él estaba con la mirada puesta en Dios y él sabía que la ayuda venía de Dios. Los ejércitos oponentes se hallaban frente a frente.
Era un momento de prueba para los que servían al Señor. Habían confesado todo pecado. Tenían los hombres de Judá plena confianza en que el poder de Dios podía librarlos. En esto pensaban los caudillos. Desde todo punto de vista humano, el gran ejército de Egipto habría de arrasar cuando se le opusieran. Pero en tiempos de paz, Asa no se había dedicado a las diversiones y al placer, sino que se había preparado para cualquier emergencia. Tenía un ejército adiestrado para el conflicto. Se había esforzado por inducir a su pueblo a hacer la paz con Dios. Y llegado el momento, su fe en aquel en quien confiaba no vaciló. Y en cuanto tenía menos soldados que el enemigo. O sea, viéndolo desde un punto de vista humano, ellos no tenían por dónde ganar. No tenían por dónde ganar. Pero él tenía la mirada puesta en Dios y él lo que quería era agradar al Señor. Y se había preparado y había preparado a su pueblo. Se dan cuenta la importancia de un líder que quiera hacer lo bueno delante de Dios. Él se prepara y también prepara a todo el pueblo para que obedezca a Dios. Pues habiendo buscado al Señor en los días de la prosperidad, el rey podía confiar en él en el día de la adversidad. Sus peticiones demostraron que no desconocía el poder admirable de Dios. Dijo en su oración: Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 4:11. Segunda de Crónicas 4:11. Dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Eso era lo que él quería, lo que él pensaba en ese momento. Entonces, él adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra mi mente para la batalla. Cuando estamos en desventaja contra el enemigo que es fuerte y al que yo no puedo vencer, ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios. Y Él nos da la fortaleza necesaria para que nosotros logremos salir adelante. Pero para eso hay que estar preparados para la batalla. Y para estar preparados para la batalla es estudiar la palabra de Dios, ver las promesas que Él nos ha dado, estar atentos a su palabra. Y eso es lo que hizo Asa. La de Asa es una oración que bien puede elevar todo creyente cristiano. Estamos empeñados en una guerra, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y contra milicias espirituales en lo alto. En el conflicto de la vida debemos hacer frente a los agentes malos que se han desplegado contra la justicia. Nuestra esperanza no se concentra en el hombre, sino en el Dios vivo. Con la plena seguridad de la fe podemos contar con Él. Unirá su omnipotencia a los esfuerzos de los instrumentos humanos para gloria de su nombre. Revestidos de la armadura de su justicia, podemos obtener victoria con el enemigo. Oiga, qué promesa más grande.
porque no tenemos, el enemigo de nosotros es grande, fuerte, y nosotros solos no podemos contra él. Tenemos que hacerlo a través de Dios, que es más grande que nuestro enemigo. Y las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son? La oración, la obediencia, creerle al Dios vivo. Eso es lo que tenemos que hacer. La fe del rey Asa quedó señaladamente compensada. Y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, lo siguió hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Óigame qué cosa más maravillosa, porque eran más de 1,000,000 de personas que venían a pelear contra Asa. Y sin embargo los hicieron correr, los hicieron huir hasta desfallecer. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos 12 y 13. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Y le tomaron muy grande botín. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Hace correr al enemigo, lo hace huir y dejarnos en paz. Por lo menos un tiempo. Pero sí, Él nos da la victoria. Él nos da la victoria. Y cuando estamos con Él, siempre nos va a dar la victoria. De una forma o de otra, siempre nos va a dar la victoria. Mientras los victoriosos ejércitos de Judá y Benjamín regresaban a Jerusalén, fue el espíritu del Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová es con vosotros. Si vosotros fuereis con él, si le buscareis, seráis hallados de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Esforzaos empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Yo siempre he dicho que todas, absolutamente todas, las bendiciones de Dios son condicionales. Si no te apartas de mí, si estás bajo mis alas, si crees en mí, si confías en mí, si guardas mis mandamientos, no vas a buscar dioses ajenos, vienen después todas las bendiciones. Vamos a leerla. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2 y el versículo 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Por qué no tenemos que desfallecer? ¿En qué sentido es que no tenemos que desfallecer? Es en no creer, en no cumplir sus mandamientos, en llenarnos de ínfulas. Ay, gané la guerra, mira, los hicimos correr, eran un montón. Y nosotros, al final de cuentas, logramos la victoria. Y ahí
es donde empezamos a tener problemas. Muy alentado por estas palabras, Asa no tardó en iniciar una segunda reforma en Judá. Quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín y a todos, y con ellos los extranjeros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él. Viendo que Jehová su Dios era con él, juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y fue hallado en ellos y les dio Jehová reposo en todas partes. Cuando la gente ve la prosperidad que uno tiene, se quieren unir a uno, porque lo que quieren es la prosperidad que uno quiere, que uno tiene. Pero ahí es donde uno tiene que aprovechar para enseñarles que la bendición que uno tiene es por Dios, no es porque yo soy muy artista y yo soy muy diestro y puedo hacer un montón de cosas maravillosas. No, todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Yo me río ahora de las muchachas que dicen, yo lo merezco, me voy a comprar esto y aquello porque yo lo merezco. Delante de Dios no merecemos nada, absolutamente nada. Él es el que nos da según sus riquezas en gloria y de acuerdo a la madurez que tengamos y del grado de confianza que pongamos en Él. Vamos a leer 2 Crónicas 15, versículos 8 y 9. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico y de Jehová. Después reunió todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y cuando Dios nos da, también nos da hasta que sobreabunde, para que nosotros también seamos de bendición para las demás personas, porque Él siempre bendice a quien nos bendice. Y nos da reposo también, y nos da paz. Los largos anales de un servicio fiel prestado por Asa quedaron manchados por algunos errores cometidos en acciones en que no puso toda la confianza en Dios. Y cuando en cierta ocasión el rey de Israel invadió el reino de Judá y se apoderó de Ramá, ciudad fortificada, situada a tan solo 8 kilómetros de Jerusalén, Asa procuró su liberación mediante una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. Y esas alianzas nosotros no las debemos hacer. Nosotros no tenemos que hacer alianzas con el enemigo, porque el enemigo se presenta muy lindo, muy cariñoso, muy generoso para hacernos caer. Y después de que nos hace caer, entonces viene a robar, a matar y a destruir, porque eso es lo que él hace. Pues Asa en ese momento no confió en Dios, sino que se hizo una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria.
Esta falta de confianza en Dios solo en un momento de necesidad fue reprendida severamente por el profeta Anani, quien se presentó delante de Asa con este mensaje. Por cuanto no te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios. No era un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Óigame, una falla, una nada más, y perdió todo. Y esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 y 9. Segunda de Crónicas. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Un errorcito, un desliz que uno cometa y pierde. Le había entregado primero le había entregado un ejército numerosísimo y ganó. Pero él se la creyó y creyó que era fuerte y valiente y que podía vencer un ejército pequeñito. Y al final de cuentas no lo logró, no lo logró. Así es que ahí venía la falla. En vez de humillarse delante de Dios por haber cometido este error, enojado Asa contra el vidente, lo echó en la casa de la cárcel, porque fue en extremo conmovido a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 10 al 12. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. También ellos, cuando tenían problemas y mandaban al vidente a profetizarles, ellos se enojaban contra el vidente y no sabían que lo que el vidente venía a decirles era palabra de Dios. 2 años antes de la muerte de Asa, Acab comenzó a gobernar en el reino de Israel. Desde el principio su reinado quedó señalado por la apostasía extraña y terrible. Su padre, Omri, fundador de Samaria, hizo lo malo a los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Primera de Reyes 16:25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pero los pecados de Acab fueron mucho mayores. Añadió Acab, haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes que antes de él habían sido. Y actuó como si le fuera ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Primera de Reyes 16:33
33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo hacia Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dios de Israel. Y no conformándose con el aliento que le quedaba a las formas de culto religioso que se seguían en Betel y Dan, encabezó temerariamente al pueblo en el paganismo más grosero y reemplazó el culto de Jehová por el de Baal. Puso ídolos, le permitió a Jezabel, su esposa, hacer lo que ella quería. Hizo cuatro barbaridades. Y habiendo tomado por esposa a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios y sumo sacerdote de Baal, Acab sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 16, 31, 32. Dice, porque le fueron ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó. Óigame, qué importante que es este versículo, qué importante que es. Y les voy a decir por qué. La mayor parte de los hombres buscan mujeres hermosas, seductoras, que le den complacencia a sus ojos y a sus instintos, pero no están viendo en el problema que se están metiendo, no lo están viendo, porque son personas idólatras y muchas de ellas se fijan en sí mismas, en que soy guapa, soy hermosa y quiero hacer, y ponen manipulan a los hombres. Y ahí viene el problema. No solo introdujo Acab el culto a Baal en la capital, sino que bajo la dirección de Jezabel erigió altares paganos en muchos lugares altos, donde a la sombra de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y otras personas relacionados con esta forma seductora de la idolatría ejercían su influencia funesta. Hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal. A la verdad, ninguno fue como Acab, el que viniese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y vamos a leer Primera de Reyes 25, 26, que dice así: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Acab carecía de fuerza moral. Su casamiento con una mujer idólatra, de un carácter decidido y temperamento positivo, fue desastroso para él y para la nación. Como no tenía principios ni elevada forma de conducta, su carácter fue moldeado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar las misericordias de Dios para con Israel, ni sus propias obligaciones como guardián y conductor del pueblo escogido. Bajo la influencia gostadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de él. Y durante muchos años había estado perdiendo su sentido de reverencia y piadoso temor. Y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida
en una oposición destacada a la blasfemia prevaleciente. Las oscuras sombras de la apostasía cubrían todo el país. Por todas partes podía verse las imágenes de Baal y Astarte. Se multiplicaron los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, a la luna y a las estrellas. Mediante la influencia de Jezabel y sus sacerdotes impíos, se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua. Y todas las bendiciones del cielo, los arroyos, las corrientes de agua viva, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y la hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían al favor de Baal y Astarte, en vez del dador de todo lo perfecto. El pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos del Dios vivo, y que esta regla regía el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. Mediante falsos fieles, el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstata, pero esas palabras de reprensión fueron inútiles. En vano insistieron los mensajeros inspirados en el derecho de Jehová como único Dios de Israel. En vano exaltaron las leyes que les había confiado. Cautivado por la ostentación, del lujo y los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey y de su corte. Y después que no me digan que yo hago lo que a mí me da la gana y que no influyo en mis hijos, ni que influyo en mis compañeros de trabajo, ni que influyo en los líderes del pueblo. No es cierto, sí hay influencias. Cautivado por la ostentación, el lujo y los ritos fascinantes, y sobre todo que era un culto degradante y sensual. Eran ritos fascinantes de la idolatría. El pueblo seguía el ejemplo del rey, de su corte, y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto sensual. De su ciega locura prefirió rechazar a Dios y su culto. La luz le había dado que la luz que se le había sido dada con tanta misericordia se había vuelto tinieblas. El oro fino se había empañado. Ay, cuánto se había alejado la gloria de Israel. Nunca había caído tan bajo en la apostasía el pueblo escogido de Dios. Los profetas de Baal eran 450, además de los 450 profetas de los bosques. Nada que no fuese el poder religioso de Dios podía preservar a la nación de una ruina absoluta. Israel se había separado voluntariamente de Jehová. Sin embargo, los anhelos compasivos del Señor seguían manifestándose en favor de aquellos que habían sido inducidos a pecar. Y estaba él por mandarles uno de los más poderosos de sus profetas, uno por medio de quien muchos iban a ser reconquistados e inducidos a renovar su fidelidad al Dios de su Padre. Porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia, y aunque estemos llenos de delitos y pecados, Él siempre nos protege y nos guarda, y está con los brazos abiertos, esperando a que nosotros volvamos nuestra mirada a Él, nos arrepintamos, le sigamos de todo corazón. Y también algo muy importante que quiero aclararles es que en los tiempos del fin, que en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, el espíritu de Jezabel
va a ser despierto, va a estar otra vez. ¿Y cómo se va a presentar? Dios lo sabrá. Y lo vemos en las mujeres. Las mujeres ahora son seductoras, quieren hacer lo que quieren, hacen lo que inducen a los hombres a hacer un montón de cosas que no deben hacer. Óigame, no estoy en contra de las mujeres, ni es que yo sea antifeminista. Muchas de las cosas que están pasando también es a consecuencia de la forma en que los hombres trataron a las mujeres durante muchas generaciones y las mujeres se tomaron el control. Pero se les está pasando la mano. Se nos está pasando la mano. Y el espíritu de Jezabel va a reinar al final de los tiempos también. Así que tenemos que tener mucho cuidado y orar mucho por los varones que tienen mujeres seductoras, que viven para ellas también. Así es que también el espíritu de Jezabel no solo es en el aspecto sensual, también es en el aspecto espiritual, en donde van a adorar a los ídolos, van a adorar a los baales, van a seguir en pos del enemigo de Dios. Se va a adorar el sol, la luna y las estrellas también, como en los tiempos del rey Acab. Que, óigame, lo que dice aquí en la palabra de Dios, ningún rey fue tan malo como él. Ninguno. ¿Y cuál fue el pecado de Acab? El pecado de Acab fue ceder ante Jezabel. Ese fue el peor pecado de Acab. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, arrepentirnos, no hacer lo malo delante de Dios. Queremos gozo, paz en nuestro corazón, sigamos a Dios y no vayamos en favor de los baales. Este era el tema que les traía para hoy. Es bastante bonito, es bastante fuerte, es bastante educativo también para los que queremos a empezar o aprender a hacer lo bueno delante de Dios. Que el Señor nos dé el discernimiento necesario, la ayuda necesaria para que nosotros podamos no claudicar en pos de dioses ajenos y que podamos seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que nos da todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos. Yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en